Los 7 pecados capitales de los arquitectos. Textos por Robert Adam. Este libro contiene una serie de artículos breves donde se expresa con cariño e ingenio una crítica mordaz de los peores aspectos de la profesión. Artículos publicados originalmente en la revista Building, acompañados de geniales dibujos de Louis Hellman. El humor desplegado no resta un ápice a la verdad que aquí se encierra, que el arquitecto contemporáneo se ha desviado de su misión y comete una y otra vez estos 7 pecados capitales. Elitismo, soberbia, derroche, dogmatismo, ignorancia, egocentrismo e incompetencia. Introducción. Los arquitectos son unos raritos. Son pura contradicción. Quieren que el público los adore, pero desprecian el gusto de la gente de a pie. Se preocupan del más mínimo detalle de sus edificios, pero no tienen en cuenta cómo relacionarlo con los demás. Querrían ser artistas, y no son más que una simple industria de servicios. Querrían ser reformadores sociales y morales, pero no tienen más remedio que trabajar para políticos sinvergüenzas y cínicos capitalistas. Pertenezco a este gremio desde hace más de 35 años. He llegado a estar en el epicentro de su colegio profesional. He formado parte de varios comités oficiales de concursos de proyectos y he tenido que valorar numerosos premios de arquitectura. He enseñado proyectos y urbanismo. Y durante todo este tiempo he estado ejerciendo libremente mi profesión. Arquitectónicamente, mi misma vida es otra contradicción, aunque me encuentro muy vinculado al establishment profesional. Sé que mis diseños no solo son considerados por muchos arquitectos como de escaso gusto, sino incluso incorrectos. Soy lo que en líneas generales se llama un arquitecto tradicional, es decir, proyecto edificios relacionados con los anteriores al nacimiento del movimiento moderno de principios del siglo XX. Este tipo de arquitectura resulta muy popular para el gran público, pero a la vez muy impopular para la mayor parte de los arquitectos. Mi peculiar situación me ha proporcionado afinidad hacia mis colegas, al tiempo que cierto cinismo frente a su actitud y pretensiones. Valoro mucho la arquitectura y sus profesionales, y aunque me gustaría que este breve ensayo sirviera para bromear sobre la realidad de la profesión, pretende a la vez ser una crítica constructiva. No solo está dirigido a arquitectos, sino también a los que no lo son, y me encantaría que también cayera en manos de estudiantes y aspirantes a arquitectos. Quien quiera que seas, espero que disfrutes este pequeño libro. Robert Adam. ¡1! Elitismo. Cuando entres en una reunión de arquitectos, prepárate para ser testigo de una verdadera fiesta de disfraces. Entre los hombres, habrá algunos que llevarán chaquetas sin solapas, con 20 botones en los puños y de raras combinaciones de colores. Puede que te sorprendan con gafas súper originales, gorros étnicos o incluso con un plumier retro de los 80. Y puede que te asombre reconocer en estos peculiares atuendos a acomodados empresarios. Las mujeres, aunque siempre a la moda, y lejos del típico estilo ejecutivo, muestran un aspecto menos estrafalario. Sin embargo, siempre te puedes encontrar alguna con aspecto de vagabunda y maquillada como un zombi. Suelen ser situaciones fascinantes, pero tras ellas se esconde un mensaje bastante serio, y el cual es que los arquitectos somos una tribu diferente. Es como la bata blanca y el estetoscopio de los médicos.
o la peluca y la toga de los abogados. Aunque, a diferencia de los médicos y los abogados, los arquitectos vuelven a casa con tales prendas. Con este aspecto delirante, pretenden transmitir la idea de que son gente interesante, creativa, y que no son exactamente personas comunes y corrientes. No es solo una forma de decir que no se parecen al aburrido empresario que los mantiene, ni a los zopencos incultos que tienen que soportar lo que ellos hacen, sino que es además una forma de expresar que no quieren parecerse a ellos en absoluto. Si eres arquitecto, has entrado en un club exclusivo, y como todo club exclusivo, se las ha ingeniado para dejar fuera a la chusma. Pero la vestimenta peculiar es solamente una parte de este kit que marca a sus exclusivos miembros. Está también su forma de hablar. A las puertas les dicen accesos. Las ventanas son fenestraciones y las paredes les dicen paramentos. Si aún así esto no es suficiente, también tenemos los sitios en los que viven, lo cual puede llegar a ser delicado, puesto que suelen tener dinero, se pueden permitir comprar casas antiguas de alto standing, a las que otros no podrían aspirar. Sin embargo, al entrar en ellas, nos sorprenderá ver que se han eliminado todos los detalles antiguos. El más claro ejemplo son los muebles y las sillas carísimas e incómodas diseñadas por los miembros fundadores de este exclusivo club. Una vez que consigues entrar en este club de profesionales del diseño, lo único que importa es el resto de los miembros. En este caso, el éxito no es algo comparable a ganar dinero o ser feliz. Aquí, la gloria se mide por la opinión que los otros socios tienen acerca de ti. Cuando realmente eres el amo, es al recibir en bandeja uno de los galardones que los miembros entregan a otros miembros, por ser los mejores en ceñirse a las normas. Y si alguien intenta atacar a sus colegas de culto, los del culto se reunirán para defenderlos. Estos grupos de ayuda se denominan paneles de arquitectos y sirven para asegurarse de que los que no pertenecen al grupo no tengan las narices de decirles a los miembros del club lo que deben hacer. Hay incluso grupos radicales que opinan que debería haber leyes que aseguren a los miembros del club que solo ellos pueden hacer lo que a mucha gente corriente le gustaría: poder diseñar sus propias casas. Está claro que si pretendes dejar fuera a la chusma, es porque ésta no te interesa. Es probable que tengas que diseñar para el lumpen, pero no es tu trabajo darles lo que ellos querrían, sino que lo que debes hacer es aprender a apreciar lo que tú crees que ellos deberían tener. Hay incluso un vocabulario específico para esto, y es elevar el nivel de exigencia, haciéndolo sin complejos, anticipándonos al momento en que alguien nos pida que nos disculpemos por ello. De hecho, el objetivo manifiesto del club es procurar que el resto de los mortales deseen lo mismo que los miembros del club. Se piensa siempre en el gran día en el que todo el mundo va a querer ver las cosas del modo en que ellos las ven. Existe un claro objetivo de persuadir a los poderosos para que se conviertan en miembros asociados de este club. De este modo, habrá mucha gente corriente aleccionada, que aunque no quiera, se verá obligada así a acatar y continuar por el buen camino. Si todo lo demás falla, después de haber recibido toda esta influencia durante suficiente tiempo, se tendrán que hacer a la idea. Nadie parece haberse dado cuenta de este problema. Una de las mejores cosas de ser miembro de un club es que se es especial. Y si se es especial, se es diferente. Si todo el mundo piensa y se comporta como tú, ya no eres diferente al resto. Lo más importante de ser miembro de una élite es pensar que eres superior y que por ello no puedes ser como el resto.
las personas corrientes nunca serán miembros de este club. Dos, soberbia. Cuando los arquitectos están en horas bajas, fingen ser médicos. No van examinando toses ni reflejos en las rodillas, pero reivindican cierta autoridad moral que ellos asumen propia de la profesión médica. Así, en lugar de ser considerados como los odiados asesinos de ciudades y pueblos que su gente adoraba, pretenden ser importantes, respetados y, por encima de todo, ser valorados como un modelo de ética. Lo cierto es que el entrañable médico de cabecera no cuadra en este esquema, puesto que a la mayor parte de la gente no le gusta lo que hacen los arquitectos. Es como si nos dijeran: confía en mí, soy médico, a la vez que nos están apuñalando las dos piernas. Los arquitectos nos dirán que hay que aplicar en las ciudades una cirugía radical, quitando trozos y reemplazando estos a base de prótesis de brillante metal. Insisten también en que pueden mejorar tu calidad de vida, aplicándote un tratamiento de choque minimalista. Aún suponiendo que los arquitectos hayan llegado a realizar una especie de juramento hipocrático de la estética, se engañarán a sí mismos con la arrogante idea de que sus fantásticas propuestas son realmente una dosis medicinal para el bien de la sociedad. A veces, incluso, llevan esto hasta el punto de reivindicar que estos siniestros intentos de ingeniería social pueden salvar la vida de las personas. Han sido capaces de delirios monstruosos, de autobombo, solo por miedo a que se los pueda considerar simplemente el departamento de diseño de la industria inmobiliaria. En los últimos años, se ha ido forjando la oportunidad soñada que permite a los arquitectos alcanzar nuevas cotas de virtud moral. Ahora, aseguran ser no solo la solución a los problemas sociales y los rescatadores de la amenazada estética, sino que también quieren ser capaces de salvar el mundo entero. Rescatar al planeta de los males insostenibles del desarrollo, que a su vez son su cartera de valores. Se ha convertido en la nueva religión de la profesión arquitectónica. Y no se conforman con establecer normativas y directrices, sino que asumen la obligación moral de ir aún más lejos. Saturan los edificios con toda clase de postureos ecológicos, molones que en absoluto benefician al planeta. Los arquitectos no llegan nunca a comprobar si su aplicación, transporte y mantenimiento contrarresta alguna de estas supuestas ventajas. La intención no es tanto salvar el planeta como quedar bien, hacer que el arquitecto brille, creando a su alrededor una reconfortante aureola de autosatisfacción. Para poder apuntalar esta fantástica superioridad, tenemos a los sumos sacerdotes del engreimiento predicando en revistas profesionales. En ellas se difunde una brillante doctrina circular sobre moral arquitectónica, a modo de camino hacia la verdadera felicidad. Estos sumos sacerdotes te venderán la teoría de que cierta arquitectura ha sido tan virtuosa en sus diseños que ha llegado a alcanzar dicha vitrina. Y a la vez, si no has llegado a ser tan virtuoso como ella, no podrás alcanzar la completa aventura. Es probable que aceptes la triste ilusión de que eres perfectamente feliz, pero te lo negarán, puesto que no has podido experimentar ese mismo grado de alegría estéticamente creativa. No sabrás si lo has alcanzado hasta que no consigas llegar, y nunca lo sabrás si no deseas realmente llegar. No hay forma de salir de esta.
Pero todos sabemos que los arquitectos o son empresarios haciéndose pasar por artistas, o son artistas incapaces de gestionar bien su negocio. Trabajan por dinero haciendo lo que se les solicita. En caso contrario, ni habrá encargo ni habrá dinero. Y no existe la ética en arquitectura si no hay nada que construir. El famoso arquitecto estadounidense Philip Johnson acierta cuando afirma que los arquitectos son prostitutas. A la vez que no dudan en menospreciar arquitecturas del pasado solo porque a un dictador le gustaban. Actualmente, los más elevados arquitectos crean mega edificios de cristal y acero para gobiernos bastante oscuros, sin pensarlo dos veces. La ética de los arquitectos proviene del talonario de cheques de sus clientes. Es posible que los arquitectos tengan más en común con la profesión más antigua que con los médicos. En efecto, los delirios de los médicos no solo son más respetables, sino también más útiles. Por contra, los arquitectos siguen haciendo lo que más les gusta: fingir que saben mejor que nadie lo que le conviene a la sociedad, y contarnos luego que no lo hacen realmente por pasta o por ego, sino por los principios morales más elevados. Da igual si a nadie le gusta ni lo desea. Como arquitecto, tú sabes lo que les conviene, y eres el mejor ya que se lo sabes dar. Esta es la soberbia suprema. A diferencia de los médicos, los arquitectos no esperan a que sus pacientes acudan a su consulta, ni les pidan cura. Por supuesto que no, puesto que es muy probable que el cliente les diga que no necesita ninguna cura, o peor aún, que les diga que ni siquiera está enfermo. ¡3! Egocentrismo. ¿Cómo se reconoce un genio al verlo? No suele haber muchos, así que un buen comienzo es eliminar a los que no lo son. Más fácil, cuando encuentres a alguien que piensa que lo es, puedes estar seguro de que no lo es. Así que el comportamiento de lumbrera caricaturesco, mostrando aparatosos destellos de inspiración o proclamando sus inesperadas ideas, no es precisamente sino de ser un genio, sino más bien todo lo contrario. Os habréis dado cuenta de que si es así como se comportan muchos arquitectos, lo que evidencia, en contra de lo que ellos piensan de sí mismos, que no son precisamente genios. Esto no debería sorprendernos. La mayor parte de las personas no son genios. Por tanto, los genios arquitectónicos son pocos y están dispersos. El problema es que a los arquitectos se los ha educado para que piensen que son grandes hombres y mujeres en ciernes. Las escuelas de arquitectura hace mucho que dejaron de enseñar las artes prácticas sobre cómo se construye un edificio, que es para lo que se perfilaron los 7 años de carrera. Y se dedican en gran medida a diseñar edificios con pinta de seta mágica, o a conversar acerca de los puntos más sutiles de una tetera rota. Si se sugiere siquiera que tal vez se aprovecharía mejor el tiempo intentando entender cómo funciona una impermeabilización, ellos se descartan como si fuera un innecesario impedimento frente a la tarea vital de fomentar inspiración y genialidad. Una vez que te crees que eres un sabio, te lo puedes pasar genial. Lo único que importa es tu voz interior. Ya no necesitas prestar atención a lo que la gente o los clientes quieran. No, es tu trabajo descubrir lo que en el fondo necesitan,
lo que esas pobres almas ingenuas creen que anhelan. Tampoco necesitas preocuparte por cosas aburridas como encajar cada parte del edificio. Eso es para los necios. Y además, distrae de la verdadera tarea: expresar la última filosofía francesa a través de acero curvado y de afiladas puntas de cristal. Y lo peor de todo es que siempre se está en lo cierto. Pero si alguna o alguien dice que nos hemos equivocado, ello prueba nuestro argumento. A los genios no nos entiende la gente corriente. Una mente privilegiada, acosada e ignorada, siempre tendrá un lugar especial en el panteón de genios no reconocidos, junto con jóvenes promesas abandonadas en pobres buhardillas, y aún por descubrir. Pensar que se está por encima del resto es lo que hace arrogantes a los egocéntricos. Es fácil encontrar muestras. Cojamos, por ejemplo, el Parlamento escocés. Si hay algo que tiene que ver con la identidad de los escoceses, eso es su parlamento. Pero, ¿acaso Enric Miralles preguntó a algún escocés qué es lo que creía que representaba más a su amada nación? Por supuesto que no. Miralles era un genio. En lugar de eso, se dio una vuelta rápida por allí y descubrió lo que realmente hace de Escocia un lugar tan especial: los barcos. No barcos antiguos, sino los que se fabrican en las ciudades y que luego se botan para navegar lejos de allí. Así que de ahora en adelante, y durante varias generaciones, los miembros del Parlamento escocés van a tener que sentarse en lo que un catalán que pensaba que era un genio resolvió como lugar de toma de decisiones típicamente escocés: un barco a medio terminar. Es una pena que en Escocia nadie tenga la misma opinión. ¿Y qué me decís de las plataformas, convertidas en nidos de gaviotas, fijadas alrededor del edificio, y que además tienen forma de secador? Bueno, la cosa tiene su secreto. Se trata más o menos, pero no del todo, de una silueta del reverendo patinando, que aparece en un cuadro de Ryburn, colgado en la Scottish National Academy. Esto, a diferencia de lo de los barcos, Miralles no se lo dijo a nadie. Los pobres escoceses, que pagaron un dineral por esta locura de composición, van a tener que vivir a partir de ahora con una masiva exhibición de egocentrismo de Enric Miralles. Tenemos también al rey del ego, Daniel Libeskind, quien se permite decidir que uno de sus revoltijos arquitectónicos representa el verdadero significado del norte de Londres. A pesar de que se parece mucho a sus otras edificaciones, desde lo más profundo de su genio, ha llegado a la conclusión de que es precisamente esta la razón por la que mucha gente de todas partes del mundo ha elegido este lugar para vivir. O el estudio FOA, Foreign Office Architects, que tuvo la idea genial de que la identidad de Birmingham residía en su cielo. Sí, en serio. Y es por ello por lo que van a envolver la New Street Station en una inmensa cortina de acero inoxidable que reflejará el cielo. Agárrate. Al menos hasta que aquella se ensucie. Estamos cada vez más estancados en los que alguien con una quimera y con una idea imposible de grandiosidad piensa acerca de qué es lo que representa a nuestros valiosos pueblos y ciudades. Su ego les dice que su genio e inspiración es mucho más importante que aquello que los demás creemos,
y que nos conecta con los lugares que consideramos nuestros hogares. ¿Es acaso de extrañar que nos sintamos cada vez más alejados al sitio en que vivimos? 4. Dogmatismo. Tal vez pensemos que una profesión tan despreocupada, glamurosa y pedante como la arquitectura puede estar llena de gente con aptitud de miras, abierta al debate y liberal. Pues no estaríamos en lo cierto. No te atrevas a entrar en una apasionada discusión acerca de pros y contras de la estructura y la estética, a no ser que quieras terminar como el perro y el gato. En algún punto de los oscuros recovecos de su educación, se instaló un rígido dogmatismo en el alma de cada arquitecto. Existe una profunda convicción enterrada en su pecho que no conoce razones ni alberga desafíos. Pon en duda esta creencia inefable y prepárate para una bocanada de rabioso galimatías o bien para un silencioso desdeño. Este comportamiento cabezota deja perplejos a los pobres clientes, que han sido lo suficientemente infelices como para pensar que han contratado a una persona razonable, que sin embargo discute las preferencias de quien tendrá que pagar las facturas. Pero, ¿qué es lo que mueve a estos fanáticos ideológicos? Por encima de todo, muchos de ellos creen con verdadera pasión que vinieron a este mundo con la misión de salvar a los pobres descarriados de la prisión de su propio gusto. Ser moderno no va solo de ser parte de la modernidad. Es algo que tienes que trabajar. Y una vez que lo has conseguido, tienes que asegurarte de que todos los demás lo saben, tanto si les gusta como si no. No se trata solo de gusto o de capricho. Dios no lo quiera. Es una vocación y un deber. Da lo mismo si alguien está en desacuerdo con este razonamiento. Lo que cuenta es la acción. Si se trata de los clientes, no les habrán ofrecido ninguna otra cosa, por mucho que la hayan pedido. Y si se trata del público en general, sencillamente tendrá que aguantarse. Esto está tan arraigado dentro de la profesión que cuando vemos algo que tenga que ver con edificios nuevos publicados en revistas o con los que están en el candelero, siempre aparecen el mismo tipo de ejemplos e ilustraciones. En los libros en que aparecen casas, no hay que esperar ver nada parecido a las casas que compra la mayoría de gente, a no ser que sean como objeto de mofa. Todas las casas que salgan serán bien raras, muchas de ellas construidas por arquitectos para sí mismos, para sus familias o para sus colegas. Y si alguien de fuera de este círculo mágico lo acepta, los arquitectos se convertirán en héroes inmediatos que mantendrán como evidencia irrefutable el hecho de que todo el mundo empieza a aceptar y a creerse todo esto que ellos hablan. Los pocos arquitectos que no siguen el juego a pies juntillas son repudiados con especial aversión. Fallan a sus compañeros y se van de la lengua haciendo ver a la gente que los edificios no tienen que ser necesariamente las extrañas cosas que no les gustan. Hacer creer al populacho que puede tener lo que quiera es verdaderamente peligroso. Siempre que sea posible, a esta gente hay que mantenerla al margen y calladita. Este pequeño grupo de inconformistas han estado tan golpeados y maltratados que han llegado a crear su propio dogma. La idea central de su pensamiento es que todo lo que los otros hacen es malo. Por lo tanto, los tradicionalistas se definen a sí mismos como todo lo que los modernos no son. El problema de este planteamiento
es que coloca a los modernos al frente de una cierta postura negativa. Si los modernos proponen una idea, lo más probable es que los tradicionalistas piensen que no es buena. Es evidente que lo más inteligente por parte de los modernos sería incluir en sus propuestas elementos vagamente tradicionales e ir dando cada vez menos terreno a los tradicionalistas. Aunque por suerte para estos últimos, los modernos están tan vinculados a su propio dogma que casi prefieren ser torturados antes que hacer algo que se pueda relacionar con el enemigo. Como podemos ver, los arquitectos se dividen en bandos hostiles. De los dos principales, uno es claramente más numeroso que el otro. En el bando de los del movimiento moderno, hay a su vez facciones inconformistas, aunque todas ellas están de acuerdo en el aspecto más crucial: no ser confundido con un tradicionalista. Y los tradicionalistas tienen a su vez su máxima: nunca ser confundido con un moderno. Ello significa que una buena idea de uno de los dos lados nunca se abre paso en el lado contrario. De modo que, a medida que cada uno de los dos grupos se ocupa de buscar más y más maneras desesperadas de mantenerse alejado del otro, es la arquitectura la que sufre. Y no hay que olvidar que la arquitectura se ocupa más de las personas que la viven que de las oscuras ideas de aquellos que la diseñan. Sospecho que la mayoría de la gente preferiría algo de alma tradicional y de aspecto moderno, pero al paso que vamos, los arquitectos no van a ser capaces de generarlo. 6. Ignorancia. Si eres mínimamente entusiasta de la historia de tu ciudad y te topas con un arquitecto, tal vez quieras charlar con él sobre los edificios antiguos de tu barrio. Seguro que hay miles de aspectos arquitectónicos que te gustaría saber: el orden de las columnas, el orden y la distribución del porche, de la entrada, de cuándo datan las casas, qué representa la decoración de la iglesia, etc. O a lo mejor simplemente valoras tener la oportunidad de charlar con alguien tan entusiasta como tú. Pues prepárate para llevarte una decepción. Lo más probable sea que tu nuevo amigo arquitecto no sepa absolutamente nada sobre historia, ni esté interesado en ello. Si aún así quieres interesarte por sus perspectivas profesionales, deja a un lado la historia de la arquitectura y atente a temas como los modernos procedimientos de fijación de placas de titanio. Para la mayoría de los arquitectos, la historia empieza en cierto modo alrededor de 1930, y todo lo anterior a eso es completamente irrelevante. Y esto es peligroso, porque si les llegara a gustar los edificios antiguos, habrían perdido a todos sus amigos arquitectos, ya que asegurarse de que se desconoce todo lo que sus colegas hicieron en épocas pasadas no solo constituye un hándicap para los arquitectos actuales, sino que es un deber y un símbolo de orgullo. Ya que los arquitectos diseñan muchas veces en entornos históricos, no estaría de más que tuvieran cierto conocimiento acerca de antiguos edificios que conforman esos entornos. Pero la forma de pensar de los arquitectos de antaño no es la que desean los de ahora, pues los actuales están mucho más interesados en encontrar alguna proporción misteriosa o algún oscuro principio que solo ellos entienden. Y cuando lo encuentran, defienden a capa y espada que allí puede encajar la forma más extraña o la combinación de materiales más rara. No importa que nadie sea capaz de detectar el gran secreto que dicen que han descubierto. A los arquitectos no les importa que nadie pueda entender lo que hacen. Están tan orgullosos de saber lo que el público opina y de no saber lo que quieren,
como de no saber nada de historia. Para ellos, no hay más molesto que la opinión pública. El problema es que la gente normal se preocupa por el estilo de los edificios. Y existe el grave peligro de que, si les preguntas, puedan pedirte que les proyectes algo que a ellos les guste. En el caso de que esto suceda, los arquitectos tienen preparada una práctica cláusula de escape, de manera que, cada vez que salga el tema, se le dice al cliente que lo que importa es la calidad, no el estilo. Se trata de una manera muy inteligente de salir del paso, aunque el verdadero significado de la frase no es lo que parece. Decir que la calidad es importante es como decir que la virtud es buena, o sea, una perogrullada. Así que lo que la frase realmente indica es que el estilo no importa, aunque por supuesto sí que importa. Y lo que realmente quieren decir es, no me importa qué estilo quieres tú. Yo proyectaré el mío propio. Muchas gracias. Está claro que lo mejor para evitar el problema es, en primer lugar, no preguntar. Es mucho más fácil ignorar que descubrir. Si sabes lo que tus clientes quieren, o bien te das por enterado o finges ignorarlo. Si no sabes lo que quieren, siempre puedes declarar que a la gente le gusta de veras o que ya se están acostumbrando a ello. O incluso que les debería gustar y que así será si se lo damos como hecho consumado. Lo menos deseable para los arquitectos es tener que preocuparse por lo que realmente quiere la gente que tiene que vivir en los edificios que ellos diseñan, pues esto entorpece su genio artístico. Prefieren comportarse como el autor literario, al que no le interesa ni siquiera si existe alguien que vaya a leer su libro. A fin de cuentas, la ignorancia es una bendición. Aunque a la mayoría de los arquitectos les da lo mismo lo que los demás piensen acerca de sus edificios, a excepción de sus colegas, de lo que sí quieren estar seguros es de que estén a la vista de todo el mundo. Ello implica que haya el suficiente espacio alrededor del edificio, y es lo que se llama espacio público. Que suena bien en principio, aunque en realidad no sea así. Será un espacio público si el público puede usarlo, aunque puede terminar a menudo siendo un lugar desnudo, árido, con remolinos de pelusas, bolsas de patatas y periódicos viejos. Para los arquitectos, las ciudades son tan solo escaparates en los que exponer sus trabajos. El hecho de que el lugar importa casi más que el propio edificio es otra de las cosas que tampoco quieren admitir. Lo único en lo que piensan es en crear mejores ciudades. Tal y como dijo la heroica urbanista Jane Jacobs, las personas más astutamente ignorantes que conozco son los arquitectos. 6. Incompetencia. La función más importante de un edificio es aislar del agua y del clima. De hecho, si no es capaz de hacer esto, no se debería considerar un edificio. También necesita aguantar el trote diario y mantenerse en forma durante bastante tiempo. Sorprende saber, sin embargo, que esto es en lo que los arquitectos tienen menor interés. Pídele a un arquitecto recién licenciado que te explique cómo se va a poner manos a la obra el constructor con su martillo y su sierra para levantar el fantástico proyecto con el que acaba de ganar su premio. Te encontrarás con una mirada ausente de no saber qué responder. Si te pones en plan técnico y le planteas que resuelva la evacuación de agua desde los recovecos y caprichosas curvas del edificio, de qué manera piensa construir y transportar
hasta la obra esa enorme pieza curva, o cómo colocar el impermeabilizante en una esquina, no esperes respuesta alguna. Es probable que se ocupen de todo esto luego en su estudio, pero como han sido educados como superestrellas, perder su valioso tiempo creativo en todos estos temas absurdos no tiene sentido en su fama futura. Es mejor no preocuparse. Los asuntos prácticos son para los pringados. La historia de la profesión arquitectónica del siglo XX constituye una lenta retirada desde el negocio inmobiliario. Lo primero por lo que preguntan la mayor parte de los clientes es por el presupuesto del edificio. Al fin y al cabo, es suyo y ellos lo van a pagar. Y por supuesto, lo primero que los arquitectos consideraron como excesivamente aburrido para ellos fue el tener que estimar lo que los edificios iban a costar. Antes de la guerra, les cedieron esta atribución a los Quantity Surveyors. Posteriormente, todos los pobres currantes que trabajaban en los estudios y que eran los que realmente aseguraban que los edificios podían construirse, mantenerse y que serían impermeables, reclamaron un reconocimiento propio y crearon una asociación que se denominó Architectural Technicians y se aseguraron de recibir la debida cualificación. Los arquitectos no querían tener nada que ver con esta asociación inferior según ellos, y su colegio profesional les dijo que huyeran. Recientemente ha aparecido una nueva raza de expertos, que se denominan a sí mismos Project Managers. Algunos eran los antiguos Quantity Surveyors. Esta gente que se curraba y trataba de que el edificio se mantenga, estuviera funcionando. Y que actualmente se ocupan de la parte que más preocupa a los clientes, el dinero. Otros eran constructores que sabían que la mayoría de los arquitectos no tenían ni idea de lo que sucede en una obra. La actividad de Project Management suena eficaz y empresarial, pero sin embargo, suele ocuparse de la labor que los arquitectos deberían hacer y no suelen hacer. Así que ahora el trato directo con los clientes, coordinar el equipo o llevar la ejecución de la obra ha pasado a ser demasiado frecuentemente responsabilidad de gente agresiva que parece disfrutar siendo desagradable con los arquitectos de quienes han tomado el relevo. ¿Y qué hicieron los arquitectos ante esta invasión de competencias? Nada. De hecho, mientras esto sucedía, dejaron escapar también la parte de paisajismo y la de diseño de interiores. Así que, ¿qué nos queda? Aún están intentando encajar bien los usos en sus edificios. A veces es complicado, pero en la mayoría de los casos es bastante sencillo. Las oficinas son simplemente paredes que cierran un espacio abierto, ascensores y aseos. Las fábricas son hangares sin ascensores, y realmente no existen muchas nuevas formas de proyectar una vivienda adosada. Pero por supuesto, aún quedan muchas formas de proyectar mal. Pensemos por ejemplo en edificios públicos con recovecos ocultos, que a nadie gusta frecuentar más que a los vagabundos y a los vándalos de la ciudad. Pensemos en los museos diseñados únicamente para exhibir el propio edificio y no su contenido. Pensemos en edificios tan poco prácticos que tienen que cerrarse recién inaugurados. Y pensemos ahora en los arquitectos más famosos. Que te importe más tu reputación que la función de aquello que estás diseñando es la fórmula para el desastre. Pero no para los arquitectos, al parecer. Algunos arquitectos acaban hartos de todo el sucio asunto de diseñar los edificios que la gente quiere, y por el precio que quieren pagar. Esto es tan humillante
que se convierten entonces en cronistas, artistas gráficos, actores sociales, o entran en el mundo de la megalomanía, el master planning. Los arquitectos que quieren seguir siendo arquitectos y que quieren llegar a ser famosos se quedan con el diseño de edificios de formas extravagantes y con la idea de inventar complicadas razones que los hagan extraños e inconstruibles. Tal vez se sientan insultados si se les aplica la palabra que la Disney Corporation utiliza para describir el trabajo de sus diseñadores: fabulación. Aunque lo cierto es que una vez que desaparecen los conocimientos técnicos del arquitecto, lo único que queda es la imaginación. Esta es maravillosa y la necesitamos, pero no en todos lados ni a todas horas. Y además, no es suficiente como para poder hacer edificios sin goteras. 6. Derroche. Si vas a querer construir algo que sea tan grande o más grande que una casa, necesitarás a un arquitecto. Tal vez te parezca buena idea contratar a un arquitecto de renombre, o al menos a un aspirante a arquitecto de renombre. Y a menos que seas millonario o estés mal de la cabeza, si piensas en un nuevo edificio, vigilarás la pasta y el dinero. Es posible que pretendas sacarle dinero a tu edificio, o a lo mejor quieres invertir tus ahorros en el proyecto de tus sueños. Y en caso de que seas del gobierno, vas a tener que gastar el dinero que se les ha arrebatado a los que tan esforzadamente lo han ganado en tu ciudad. Si ahora juntamos estas dos cosas, tu valioso efectivo y un arquitecto que piensa que debería ser famoso, tienes un serio problema. Verás que pronto empiezas a temer que tus queridos fondos o tu frágil inversión pueda caer en desgracia, dada la actitud frívola del arquitecto ante los costos de construcción. Los arquitectos engreídos no les importa el bolsillo de sus clientes más que para asegurarse de que les paguen sus honorarios. Para ellos, los edificios no están destinados a sus clientes en absoluto. Los edificios son para fanfarronear ante otros arquitectos. Y la función del cliente es únicamente comulgar con esos fantásticos ejercicios de autobombo. Y al final, pagar la cuenta. Al fin y al cabo, es arte, ¿no? Y es el edificio el que queda ahí para la posteridad, no la deuda del cliente. Citando a un archiconocido arquitecto que hablaba acerca del sobrecosto de uno de sus edificios, decía: la gente debería fijarse en la arquitectura, pues eso es lo que permanecerá dentro de 100 años. Esta es la enfermedad del arte a cualquier precio. Los síntomas son muy fáciles de detectar. Se ignoran los presupuestos hasta el momento en que la obra maestra está a punto de construirse. Una obsesión enfermiza por los detalles inútiles y carísimos. Y rabietas infantiles ante la idea misma del análisis del valor. La enfermedad se contagia desde la idea infecciosa de que si la arquitectura es arte, entonces ésta debería ser traviesa, excéntrica y llena de detalles caprichosos. Los arquitectos no valoran un edificio sencillo, práctico y barato. Si no es estridente, la gente no se fijará en él. Desde luego, no se crea fama con ahorro y modestia. Los proyectos mediáticos firmados por los arquitectos renombrados tienen mala fama por haber sobrepasado el presupuesto. Después del padre de todos los proyectos, el Parlamento escocés, el británico no quiso quedarse atrás. Aún así, no consiguió ni acercarse al nivel del de Edimburgo, frente a un 1000% de sobrecoste.
se tuvieron que conformar solo con un 70%. Otro ícono británico, el estadio de Wembley, cerró con 35 millones de libras de exceso sobre presupuesto y posteriormente un símbolo de cultura e historia británica, el spa de las termas de Bath, fue tristemente famoso por haber excedido el presupuesto en 32 millones de libras. Se supone que los edificios culturales pueden dar más fama a sus arquitectos de estrella, pero en ocasiones pueden ser el escaparate del derroche. La ciudad de Glasgow, siempre en competencia con Edimburgo, se ha pasado de presupuesto en un 50% hasta la fecha en su museo de transportes. El edificio de Public en West Bromwich costó 12 millones de libras más que el proyecto original. Y la construcción de la estrambótica Banana de Colchester estuvo a punto de abandonarse debido al exceso de coste sobre lo estimado. La mayor ironía en que la Architectural Foundation, que se dedica a la promoción de divos de la arquitectura, empujara al arquitecto estrella a batir récords sobre un sobrecoste del 100% y que luego no pudiera encontrar a una constructora que les hiciera el trabajo. Por supuesto, es justo decir que hay muchas más razones por las que se sobrepasan los presupuestos que arquitectos negligentes. Pero también es cierto que siendo demasiado común encontrar tantos casos, no puede ser coincidencia. Todos estos son edificios diseñados por arquitectos tan sumamente famosos que sus proyectos aparecen en todas las revistas del mundo, ganan todos los premios y son los héroes de los estudiantes. Y los quiero y no puedo del oficio. La profesión no reparte premios por cumplir con el presupuesto o por terminar un edificio a tiempo. Al revés, muchos de los premiados tienen ya el San Benito de haber sobrepasado salvajemente el presupuesto. Así que cuando sus amiguetes les homenajean por esos escandalosos sobrecostes, están haciendo la peineta a los presupuestos de sus clientes. Que los ídolos de la profesión sean a menudo los mayores derrochadores no le hace ningún bien a la profesión. Conseguir sacar un edificio a un costo razonable es complicado y conlleva mucho trabajo y mucho tiempo invertido, no solo en diseñar, sino en planificar. Pero no hay relación directa entre un buen diseño y tener que gastar una fortuna. El hecho de que sobresalir en esta profesión vaya ligado en desmedida ocasión al fanfarroneo despilfarrador es un insulto no ya solo hacia los bolsillos de los clientes, sino también hacia miles de arquitectos que trabajan duro y se dejan la piel para obtener buenos diseños con bajos presupuestos. Si bien ya se han terminado los 7 pecados capitales, me gustaría mencionar 2 cosas más. 1. Postureo ecologista. Casi todo el mundo sabe que tenemos que cambiar nuestra forma de vivir para poder salvar el planeta. ¿No es un poco extraño encontrar arquitectos que sigan haciendo lo mismo que han hecho siempre, pero disfrazados de ecomilitantes categóricos? ¿Cómo puede ser que los mismos cubos de cristal y torres que se crearon en las décadas energéticamente prósperas de los 60 y 70 sirvan también para las décadas de desafío energético de los 2000? Los arquitectos han descubierto la magia del postureo ecologista. La idea principal tras la arquitectura contemporánea era que el nuevo siglo, refiriéndose al siglo XX, se basaba en la vanguardia de maquinarias e invenciones, pero no en mucho más que eso. Lo nuevo era lo bueno, lo antiguo lo malo. Los arquitectos se han creído tanto que piensan que, cuando surge un problema, seguro que aparece algo científico e innovador para solucionarlo. O mejor aún,
todo lo que sea científico e innovador siempre resulta mejor. Esta es la teoría de la sostenibilidad. Y qué gran teoría. Continúas haciendo la misma historia de siempre. Le echas mucha tecnología y luego te reivindicas en el terreno moral. Lógicamente, tú no metes por tu cuenta toda esa tecnología, pues tienes a tu disposición toda una nueva industria del postureo ecologista para ayudarte. Encabezando la lista están los ingenieros medioambientales. Si les pagas lo suficiente, te admiten casi todo lo que quieras. Triple acristalamiento y relleno de argón. El uso de acabados especiales. Tontean con el agua y los residuos. Utilizan formas verdaderamente complicadas que nadie cuestionará, a no ser que se hagan cálculos aún más complicados. Y con todo eso dicen que el edificio es súper sostenible. Y hete aquí que los que no son ingenieros caen en la trampa. Como además los ingenieros obtienen los mejores encargos de los arquitectos de renombre, quienes tienen que dar una imagen ecológica de sus carísimos edificios, lo más probable es que no le cuenten a nadie lo que solo ellos saben. Que todo funcionaría mejor si se le pusiera al edificio unos muros gruesos y se les hicieran unos simples agujeros para las ventanas. Existen también destacadas excepciones, como son Patrick Bildel, de Consulting, de Ingeniería Atelier 10 y David Strong, de InBuild. Pero frente a ellos hay no solo legiones de ingenieros guardando silencio, sino también toda una especie de charlatanes ecologistas haciendo relaciones públicas, capaces de redactarse un manual de sostenibilidad que nadie cumple, o de dibujar diagramas pseudocientíficos sin sentido, que quedan genial en tu página web, pero que no sirven. Si tiras la casa por la ventana, hasta son capaces de decirte que el cristal es sostenible, porque es reutilizable. Increíble. Si quieres que la gente piense que eres sostenible, llama a estos ecoblanqueadores. Y estoy seguro que te ayudarán. Pero detrás de todos los informes, de todos los cachivaches que se estropean, de los respiraderos chillones que no dejan dormir a los inquilinos, y los estúpidos molinos de viento que no funcionan, está el secreto a voces. Que cuando se construye algo, se utiliza muchísima cantidad de energía, cuya mayor parte proviene de combustibles fósiles. La conclusión lógica es ineludible. Mantén lo que ya existe, y si puedes, mejóralo. Y en caso de que tengas que construir algo nuevo, asegúrate de que dure mucho tiempo. Lo que hace que un edificio sea longevo es algo bastante sencillo. Tiene que ser sólido y versátil. Los edificios que son sólidos se hacen con materiales resistentes, que necesiten poco mantenimiento, y a poder ser, materiales que provengan del entorno. Los edificios versátiles se iluminan con luz natural, son fáciles de compartimentar, accesibles, y no dependen de maquinaria adicional como ascensores o aire acondicionado. En otras palabras, serán sólidos, de poca altura y poca profundidad. Estamos rodeados de edificios con estas características que han perdurado durante siglos. Hoy en día podríamos hacer lo mismo y hacerlo incluso más favorable, con mejor aislamiento y mejor mantenimiento. Si se construye un edificio de este tipo cada 200 años, estaremos siendo mucho más sostenibles desde cualquier punto de vista razonable, que si se construye un rascacielos monolítico, climatizado, estanco y de planta profunda en el mismo lugar con 30 o 40 años. El problema es que la cuestión de la duración de un edificio no forma parte del sistema de medición de emisiones de carbono. De hecho,
hay gran cantidad de factores que no se incluyen. Todo el circo de la huella de carbono cero se centra en lo que emiten los edificios nuevos y no en su vida útil o en la de las personas que viven en ellos. No existe ningún sistema aceptado que mida la energía que encierra un producto de construcción, es decir, energía incorporada. Y a falta de un sistema de medición aceptado, los ecoblanqueadores se frotan las manos. Si el BRE saca a la palestra la loca idea de que las carpinterías de plástico provenientes de petróleo generan una calificación de sostenibilidad máxima, imagina lo que los arquitectos de estrella y sus ecoblanqueadores podrían hacer con una torre de pisos. 2. Pastiche. Cuando los arquitectos intentan menospreciar la arquitectura tradicional, la llaman pastiche. Dejan caer esa palabra y creen que es suficiente como para condenar aquella. Es así de fácil. Y ahora, ese irracional fragmento de jerga arquitectónica se ha diseminado desde las tertulias hasta llegar a las ordenanzas urbanas. La cosa se pone seria cuando vemos que la Oficina Metropolitana de Bradford estipula en una de sus políticas que para los nuevos desarrollos urbanísticos no se podrá recurrir al pastiche. O cuando Hertfordshire declara que las propuestas que incluyan pastiches serán desestimadas. O cuando alguien con experiencia en el English Heritage proclama que entre el buen diseño contemporáneo y el pastiche no hay duda. Tal vez deberíamos pararnos a pensar su significado. Cuando vemos que pastiche es algo que se intenta frenar desde las instituciones. Según el diccionario, pastiche es una composición hecha con trozos de otras obras o imitación de estilos ajenos. ¿Por qué razón esto suena mal? En algún momento del siglo XX se asumió la extraña idea de que para que el arte resultara moderno, este tenía que ser absolutamente diferente de cualquier cosa que se hubiera hecho antes, lo que por supuesto resulta ridículo. Todo arte se basa en ideas, influencias y retazos de otros artistas. En el caso de la arquitectura, esto es de aplicación tanto a los corrientes vanguardistas dominantes como a la arquitectura tradicional. Basta mirar cuántos diseños actuales ofrecen muros de vidrio, como los de Mies van der Rohe, o cuántos arquitectos utilizan muros cúbicos flotantes, o escaleras exteriores curvas, al estilo de Le Corbusier. Evitar la imitación de otros estilos bien podría anular cualquier movimiento arquitectónico. Para evitar que algo esté hecho de trozos de otros trabajos, los arquitectos tendrían que ignorar cualquier detalle de diseño de cualquier antecesor. Esto significaría que no se le podría hacer ningún guiño estético a tu ídolo, y que no podrías tampoco hacer algo bueno si ya hubo alguien en el pasado que lo hizo antes. Todo esto no solo es inviable, sino que es una estupidez. Pero el bulo del pastiche se reserva para los nuevos diseños tradicionales. A lo mejor te libras de ser condenado por pastiche si haces una copia exacta. Por alguna razón se escapa a nuestro entendimiento a menudo una réplica exacta de un edificio histórico se considera aceptable. Sin embargo, si intenta ser creativo dentro de lo tradicional, su trabajo será enviado a una papelera especial etiquetada como pastiche. Y hoy en día, cualquier funcionario con ideología preconcebida se puede apoyar en las políticas de planeamiento para cerciorarse de que ese proyecto se quede en la papelera y no vuelva a ver la luz nunca más. Lo cierto es que a excepción de determinadas épocas, como el neoclasicismo, artistas y arquitectos
no realizaban réplicas, sino que obtenían inspiración de diferentes momentos históricos. Los mezclaban con las ideas que inspiraban entonces y generaban algo nuevo. No hay más que fijarse en uno de los edificios clásicos más admirados del siglo XIX, el Museo Ashmolean de Oxford, diseñado por C. R. Cornwell en 1839. El pórtico recrea un templo griego del siglo V a.C. Las prominentes columnas de la galería y erguidas figuras son romanas del siglo I después de Cristo. El conjunto se sitúa sobre una base almohadillada y se corona con una enorme cornisa, ambos elementos tomados de palacios renacentistas italianos. Si existe un pastiche, este desde luego lo es. ¿Acaso esto hace que se revoquen todas las críticas pasadas y presentes? Ni entonces ni ahora. ¿Y qué pasa con el edificio Willis Faber construido en 1975 por Foster? ¿No es acaso el proyecto de rascacielos de cristal de Mies van der Rohe de 1922? ¿Con la parte superior tronchada? ¿O la casa de Rick Mather en Hampstead? ¿No es un robo apenas disimulado de la de 1920 de Le Corbusier, pero hecha en 1997? Está también la prometedora torre del estudio KPF en Bishopsgate. Esta extraña espiral de cristal, ¿no es acaso una versión monstruosa del monumento a la Tercera Internacional de Vladimir Tatlin de 1919? Entonces, ¿cuándo un pastiche no es realmente un pastiche? Si nos atenemos estrictamente a la definición, el concepto de pastiche no tiene nada que ver con el estilo. Y si nos fijamos bien, se refiere tanto a casos vanguardistas como a arquitectura tradicional. Pero cuando se quiere vetar algo que no gusta, ¿qué tiene que ver la realidad con todo esto? La palabra pastiche se ha convertido en una estúpida clave que significa la arquitectura tradicional es mala. Y para ser moderno hay que continuar inventando la rueda. Lo primero es intolerante y lo segundo es un sinsentido. Pero los tradicionalistas se han acostumbrado a no esperar nada más. Cuando el gobierno anunció que concedería la misma importancia al buen diseño que a la sostenibilidad, ¿cómo se supone que van a interpretar los burócratas algo tan difuso? Las herramientas se las han dado los intolerantes. Tal y como ha declarado el ayuntamiento de Brighton y Hove. El plan intenta elevar el estándar general y fomentar diseños más singulares e innovadores. No se promoverán pastiches. El código es lo moderno, y lo moderno es bueno, y lo tradicional es malo.